Hola, hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Pregunto, ¿será de su conocimiento que una manzana de oro fue la causa del primer concurso de belleza de la humanidad y que dio lugar después también a que se desencadenara la más legendaria guerra de la antigua Grecia entre aqueos y troyanos, y que terminó por el éxodo de un grupo de sobrevivientes de la Troya ya en ruinas y que lograron llegar a la actual Italia, donde se fusionaron con los pobladores locales, dando lugar a la nación latina, y cuya capital, Roma, fundada siglos más tarde, y su posterior expansión por varios continentes conformaría el panorama de la historia universal, y difundiendo el derecho romano por todo el mundo como la raíz del ordenamiento jurídico de muchos países que, como pueden ver en este mapa, coloreados en azul, aún se utiliza en nuestros días. Todo por una manzana de oro. Algo tan simple puede moldear la historia. ¿Será cierto o es solo un mito? ¿Usted qué piensa? Quédese con nosotros hasta el final y le daremos respuesta a todas esas interrogantes. Y todo para este canal comienza por una manzana, pero no la de Adán y Eva. No vamos a empezar por ahí. Tampoco será con la manzana envenenada de Blancanieves, aunque sí tiene que ver con la pregunta: ¿quién era la más hermosa del mundo? Resulta que Iris, la diosa de la discordia en la mitología griega, haciendo precisamente lo que mejor se le da, que es evidentemente crear discordia, se presenta en una boda de los dioses del Olimpo, a la que no fue invitada. Y como venganza, al salir, intencionalmente deja sobre una mesa una manzana de oro con la inscripción: para la más hermosa. Por supuesto, de inmediato no faltó quien la reclamara, y fueron 3 las diosas que optaron por esta manzana, lo cual equivaldría a autoproclamarse como la más hermosa, que era lo que realmente les interesaba. Una de ellas fue Hera, o Juno en la versión romana, esposa de Zeus y diosa del matrimonio. También era conocida por su naturaleza celosa, violenta y vengativa. Luego le siguió Atenea, para los romanos Minerva, la diosa de la sabiduría y las artes, además de protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Y por último, la tercera en interesarse por la manzana fue Afrodita, más bien conocida como Venus en la mitología romana, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Esto trajo tal disputa y confusión, discordia al fin creada con todo propósito por Iris al dejar esta dichosa manzana sobre la mesa, que el propio Zeus tuvo que intervenir y decidió dar la elección a un joven llamado Paris. Zeus seleccionó a este mortal por haber vivido siempre alejado y separado del mundo de las pasiones humanas. Así esperaba de él que su juicio fuera absolutamente imparcial. Pero resulta que Paris era también un príncipe de Troya, ya que su padre, Príamo, era el rey de Troya por aquel entonces. Así recae sobre Paris, un simple humano, la difícil tarea de juzgar entre las 3 poderosas diosas, Hera, Atenea y Afrodita, que en lo adelante le llamaremos por su versión romana Venus. Bueno, cae sobre Paris decidir cuál de las 3 era la más hermosa. En fin, el primer concurso de belleza del mundo, como habíamos dicho al principio. Pero no le iba a ser tan fácil, pues las 3 diosas tratarían de sobornarlo
tratando de ganar su favor. Por ejemplo, Hera le ofrece todo el poder que pudiera desear y también el título de emperador de Asia. Atenea, por su parte, le ofreció la sabiduría, o según otras versiones, la posibilidad de vencer en todas las batallas a las que se presentase. Y Venus le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Ojo, de la mujer, no de la diosa, porque para eso se reservaba ella. ¿Y por quién cree que se decidió Paris? Obvio, Paris decidió finalmente por Venus. Pero tal decisión traería graves consecuencias para su pueblo troyano en el futuro, ya que la hermosa mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el pecho de Paris fue Helena, que por desgracia para él era casada y nada más y nada menos que con el violento rey de Esparta, Menelao. En la película del 2004, Troya, se puede ver con cierta licencia cinematográfica la versión homérica de cómo Paris viaja como embajador de Troya a una fiesta en el palacio del rey espartano Menelao para consolidar la paz entre Troya y Esparta. Paris, sin embargo, mantiene un romance secreto, aprovechando la ocasión, con la esposa de Menelao, Helena, la famosa Helena de Troya, que finalmente se le llama Helena de Troya, a quien convence para irse con él a Troya. En otras versiones se dice que la raptó, pero si somos más fieles al relato, veremos nuevamente la mano de Venus metida en todo esto. De modo que Paris lo tuvo muy fácil para tener su romance, y lo más razonable es que Helena le siguió por su propia voluntad. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿La raptó? ¿La sedujo? ¿O ella simplemente ya estaba flechada de antemano? Dejen sus comentarios abajo y los tendremos en cuenta para un debate en un próximo video. Otra licencia que se toma la película es que Menelao estaba en la recepción de Paris. El relato de Homero nos dice que no fue así, que Paris aprovechó que Menelao no se encontraba en Esparta, ya que éste tuvo que viajar de urgencia a Creta para rendir honores fúnebres a su abuelo. Y con la ayuda de Venus, Paris aprovechó la ocasión y se llevó consigo a Helena. Al enterarse de que Helena se había ido con Paris, un enfurecido Menelao regresa raudo y veloz a Esparta y se reúne con su hermano Agamenón y le pide que lo ayude a conquistar Troya como venganza. Junto a su hermano forman un gran ejército con reconocidos guerreros de la época como Aquiles, Ulises, Néstor, Diomedes, entre otros. Finalmente, se reunió una flota de más de 1000 naves al mando de Agamenón. Según el historiador Eratóstenes, en el año 1194 a.C., llegaron a las playas de la ciudad de Troya y, como dice una frase popular, ahí se armó la de Troya. Por 10 años sediaron la impenetrable ciudad, en los que se desarrollaron sangrientos combates con victorias y derrotas de ambos lados, y brillaron héroes y villanos de ambas partes. Por la parte troyana tenemos, por ejemplo, a Príamo, Héctor, Sarpedón y Enea, nuestro protagonista del día de hoy. Pues ¿quién era Enea? Pues resulta que Anquises, su padre,
Mientras sus rebaños pastaban por el monte Ida, cerca de la ciudad de Troya, pasa Venus y la encontró y se enamoró de él. Disfrazada de princesa, de una princesa frigia, durmió con él y concibió un hijo, al que por supuesto conocemos actualmente como Eneas. Y a esta diosa no se le ocurre finalmente otra mejor idea que decirle que ella era Venus y que era la madre de su hijo, cosa que no podía ser revelado a los hombres. Por lo tanto, Anquises fue castigado y alcanzado por un rayo que le dejó paralítico para siempre. Bueno, nace Eneas en el monte Ida. Su madre se lo confió a las ninfas, que lo criaron hasta la edad de 5 años y lo devolvieron a su padre. Pero poniéndonos en contexto, recuerden que esta diosa Venus es la misma que Paris declaró como la más bella, y Paris era primo segundo de Eneas, porque el padre de Paris, el rey de Troya Príamo, era primo hermano de Anquises, el padre de Eneas. Luego, Eneas era un príncipe de Troya, pero además Eneas se casó con Creusa, que era hermana de Paris, y por tanto también era su prima segunda. Y ya para ese tiempo incluso tenían un hijo de nombre Ascanio. Durante la guerra de Troya, y poniéndonos en un contexto mundial, encontraremos que se desarrollaba a la par de esos años que el pueblo de Israel recién ocupaba Canaán, con sus 12 tribus gobernadas por los jueces. Durante esos 10 años de la guerra de Troya, el norte de Israel comenzaba a estar bajo la cuarta opresión, esta vez a mano de los cananeos al mando del rey Javín, y Débora como la cuarta jueza activa de Israel, apoyada por Barak, militar que al final libera al pueblo de Israel hacia el año 1151 a.C. Y volviendo a nuestro héroe Eneas, durante los 10 años del asedio de Troya, Eneas participó en múltiples batallas con valentía y herido en varias ocasiones, logrando resistir a los aqueos. Pero finalmente todo se perdió cuando Odiseo se le ocurrió la famosa y brillante idea del caballo hueco de madera, conocido hoy como el caballo de Troya. Como ya todos debemos conocer, gracias a esa estrategia pudieron entrar en la ciudad, abrir las puertas desde dentro, permitiendo entrar a los aqueos, quienes matando y destruyendo todo a su paso, no se detuvieron hasta dejar la ciudad prácticamente en escombro y cenizas. Y cabe preguntarse, ¿en la actualidad queda algún vestigio de Troya? Algo que nos indique que en verdad existió y que estos acontecimientos que estamos narrando fueron hechos históricos que de verdad existieron, o que fue alterándose en el tiempo y cayó en la leyenda, el mito, o simplemente se lo inventó Homero. Espero sus comentarios abajo en la descripción para un debate posterior en su derecho a réplica que brindará este canal después de cada video subido, donde mostraremos sus puntos de vista que serán confrontados o contrapuestos con los otros comentarios de otros, complementando así un poco más la información de estos hechos narrados. Les dejo también además debajo de la descripción los enlaces a 2 series documentales muy interesantes que les recomiendo. Una se llama Mitología Griega
Mitos y Leyendas, de 12 capítulos, y el otro La Batalla de los Dioses, de 10 capítulos. Ahí está el link de cada uno, pueden pincharlo y directamente les conducirá a el video. Volvemos a Troya. Estando ya todo perdido, Afrodita dijo a su hijo que huyera de la ciudad, que no muriera como un buen troyano, pues Troya ya no existía, estaba en ruina, y para él se había reservado otro futuro. Eneas tomó a su padre Anquises y huyó con él sobre sus hombros. Recuerden que ya había recibido un rayo y que había quedado paralítico. Desesperado de su mano, tiraba de su hijo Ascanio, y más atrás su esposa Creusa le seguía a cierta distancia, pero con mucha lentitud, y hasta dudaba en avanzar, porque no estaba convencida de todo si seguir a su esposo y a su hijo o quedarse y no abandonar en su lucha a su padre, el rey Príamo. Finalmente, Creusa desaparece, incapaz de seguirle el ritmo. Tanto fue así que en un momento dado Eneas se da cuenta de que su esposa no le está siguiendo. Después de alcanzar el templo de Ceres, ya fuera de la ciudad, Eneas deja a Anquises y a Ascanio en un lugar seguro y regresa en busca de su esposa. Pero ya no la encontró más y ya no se supo más nada de ella con certeza. Eneas lideró un grupo de supervivientes hasta llegar a un puerto seguro, de donde se hicieron a la mar en 20 embarcaciones. Pero el viaje no fue así de simple como muestra este video. Tuvo que hacer varias escalas durante su trayecto por varios motivos. Quizás aprovisionamiento, quererse establecer en algún lugar, o el mal tiempo que sabemos que les alcanzó en varias etapas del trayecto y que destrozó varios de sus barcos. La primera escala notable fue arriba al norte sobre Macedonia. Después se dirigieron hasta Creta. Surcaron toda la costa oeste de Grecia. Luego desembarcaron al este de Sicilia, cerca de la actual Siracusa. Bordearon todo el sur de Sicilia hasta llegar a Trápani. Antiguamente se llamaba Drépano, la ciudad. Ahí su padre muere pacíficamente y finalmente es enterrado, ¿no? Sale, nuevamente se hacen a la mar y llegan a Cartago con solo 7 embarcaciones de las 20 que salieron. Solo 7 llegaron a Cartago. Allí fueron muy bien recibidos por la reina Dido de Cartago. Eneas le presenta a su hijo Ascanio, le cuenta todo lo sucedido desde que salió de Troya. Preparan una cacería durante la cual se desata una tormenta que obliga a Dido y a Eneas a cobijarse en una cueva, según cuenta la tradición, ¿no? Esa noche duermen juntos, momento a partir del cual se comienzan a dedicar mucho tiempo a los placeres del amor. Algo pasó en esa cueva, ¿no? Impulsada por este romance, la reina cartaginesa le propuso que los troyanos se asentaran, se quedaran en su tierra, y que ella y Eneas reinaran conjuntamente sobre sus pueblos. Pasan un tiempo entregados con profundo amor uno al otro. La madre Eneas, Venus, se dio cuenta de que su hijo y sus sobrevivientes de Troya necesitaban un respiro, un descanso temporal para recuperar fuerzas para el viaje venidero que les esperaba. Sin embargo, ante este retraso que esto ocasionaba, el dios mensajero Mercurio le fue enviado a recordarle a Eneas la causa de su viaje y su destino, que no era ese. Pese al dolor que le ocasionaba, Eneas obedece la voluntad divina,
sintiéndose obligado a partir de nuevo al cabo de aproximadamente un año de estancia en Cartago. Y decide irse en secreto sin decirle nada a Dido. Luego, después de la partida de Eneas, cuando Dido se enteró de esto, entre ira y dolor, ordena levantar una gigantesca pira, donde hace disponer la espada que le había regalado Eneas en un lado, cuando se conocieron, alguna ropa suya que Eneas había dejado por el palacio regada, y el tronco del árbol que custodiaba la entrada de la cueva donde se amaron por primera vez. Y al amanecer se sube la pira, se hunde en el pecho dicha espada de Eneas. Ojo, no sin antes pronunciar una maldición que enfrentaría para siempre a Cartago contra Roma. Una enemistad que culminaría en las futuras guerras púnicas que veremos más adelante en los próximos capítulos. Para lo cual les comento que consideren como una opción suscribirse y darle a la campanita para que se les notifique de un próximo video y no se lo pierdan. Bueno, después de la estancia en Cartago, los troyanos regresaron nuevamente a Sicilia, donde Eneas organizó los juegos funerarios para honrar a su padre, que había muerto aproximadamente un año antes. ¿Recuerdan? Estos juegos funerarios eran competiciones, incluía atletismo, lucha libre, entre otros, ¿no? Y que se llevarían a cabo en honor de la persona que recientemente hubiera fallecido. Después de esto, nuevamente embarcan rumbo por el oeste de Italia, cerca de la costa de Lucania. Pero sucede que uno de los hombres de Eneas, Palinuro, quien había sido el piloto de la nave de Eneas desde su salida de Troya, se durmió y cae al agua. El hombre consiguió nadar hasta la playa, pero al llegar a la orilla fue muerto por los lugareños. Según la versión de la Eneida de Virgilio, el cabo Paliturno debe su nombre a este personaje. Bueno, tras este percance, continúan su viaje hasta llegar al Laurentino, en la costa del Lacio, en la península itálica. Después remontó el río Albula, creo que se llamaba, que más tarde sería llamado el Tíber, y llegó a un poblado llamado Palanteo, que estaba emplazado en el lugar que con el tiempo sería conocido como el Palantino y en la actualidad como Lacio. La región era gobernada por Latino, el rey de los latinos e hijo, según la mitología griega, de Fauno, el dios de los campos, los bosques y protector de los rebaños. Latino, el rey de los latinos, y valga la redundancia, dio la bienvenida a los exiliados troyanos de Eneas y a su hijo Ascanio, y les dejó reorganizar sus vidas en el Lacio. Ahí, tranquilo, ustedes pueden hacer sus vidas ahí, pero resulta que el latino estaba casado con Ámata. Ámata y Latino
fueron los padres de Lavinia, la única hija viva y heredera que tenían. Y al no tener hijos varones que le sobreviviesen, prometió dar su reino al que se casase con su única hija. El pretendiente que más apoyo tenía era Turno, por ser el heredero de uno de los más antiguos y poderosos linajes italianos, el de los Rútulos, cuya capital era la antigua Ardea, a unos 35 kilómetros al sureste de Roma, y además porque la reina Amata le quería a él como yerno. Pero Lavinia no se casó con él porque un oráculo le había dicho a la princesa que tendría que casarse con un extranjero. Así cuando vino Eneas, que era troyano y por lo tanto forastero, Latino creyó conveniente que éste se casase con su hija. Pero lo que el rey Latino no sabía es que por manipulaciones de su esposa Amata, más que pretendiente, ya era una prometida, por decirlo así, de Turno, este personaje llamado Turno. Y aquí comienzan otra vez los problemas de Eneas. Ahora por celos de Turno, ya que Latino, obedeciendo a la profecía, intenta casar a Eneas con su hija. Por esto, la reina entra en ira, intenta impedir la alianza entre Lavinia y Eneas y pasa a pedir ayuda al despechado y exprometido Turno, quien en consecuencia le declara la guerra a Eneas. Y para tener más seguridad de ganar la guerra, buscó la alianza de Latino. Pero este se negó, inicialmente se negó, declarándose imparcial. No obstante, empujado por la reina Amata, que siguió envenenando el corazón a Turno, buscó otras alianzas para enfrentar a Eneas. Y la encuentra con el rey Mecencio, que era rey de los etruscos, tribus del norte, después del río Tíber. Este rey, que de antemano no veía bien el creciente poder de la Liga Latina. Eneas, por su parte, no se iba a quedar de brazos cruzados. Fue junto a un rey llamado Evandro, que era rey de los Arcanios, y que había construido su ciudad en el Palanteo, cerca de una de las 7 colinas o sobre una de las 7 colinas que se halla en las proximidades del centro de Roma. Finalmente se emprenden los combates. Dos testimonios nos permiten conocer varias opciones de la leyenda. Una según la cual el rey Latino desapareció durante una batalla librada contra el rey Mecenio, ¿no?, el aliado de Turno. Luego no era tan imparcial como decía. Entre los muertos también cabe destacar que el mismo Mecenio, traicionado por sus propios súbditos porque aprovecharon la guerra porque lo tenían por tirano. Y muere también Palante, hijo de Evandro, el rey aliado de Eneas. Muchos murieron, pero todos al parecer se decantaba a favor de Eneas, por lo que Amata se percata que era casi imposible la victoria de Turno en contra de los troyanos. Y viendo que no podía impedir la boda entre Eneas y Lavinia, se ahorcó, pero no tuvo mejor idea que hacerlo frente a la mirada horrorizada de su propia hija. Vaya se grita la de Eneas. Bueno, las fuerzas de Eneas prevalecieron, Turno fue muerto, por fin llega a una paz relativa. Eneas se casa con Lavinia, tiene su segundo hijo, ahora la hija del rey, al cual le llamó Silvio, y del que haremos un capítulo más adelante. Después del que dedicaremos a continuación al primer hijo de Eneas, que es Ascanio, con su primera esposa troyana. Porque este primer hijo es el que va a fundar otra ciudad que se llama Alba Longa y que sería el primero de una larga lista de reyes de esta ciudad.
De la unión de troyanos y laurentinos, en esta ciudad nacería el pueblo latino que nos identifica hoy en nuestra cultura, en nuestra lengua. No se lo pierdan. Volviendo al rey latino, que nos quedó pendiente, afirman otras fuentes que al final sí participó de la guerra y que murió en un combate hacia el año 1180, terminando así un reinado de 37 años desde el 1217 a.C., convirtiéndose de facto Eneas en el segundo rey de los latinos en ese mismo año de 1180. Al parecer, Eneas amó mucho a su esposa, tanto que fundó una ciudad a unos 13 kilómetros al sur de la Roma actual y a la que llamó Lavinio, en honor de su esposa Lavinia, y en la que fue rey de latinos y troyanos, uniendo a ambos pueblos. Pudiéramos pensar que todo termina en un final feliz con Eneas y Lavinia gobernando, criando a sus hijos por muchos años. Pero todo parece indicar que no fue así, porque Virgilio en su narración corta abruptamente su relato después de la muerte de Turno. Pero en otras fuentes cuentan que Eneas murió en un primer combate contra reyes vecinos, defendiendo su reino a solo 4 años después de haber comenzado su reinado, sobre el año 1176 a.C., y que fue enterrado en las orillas de un río antiguo llamado Numicus, un río que desembocaba en el mar entre las ciudades de Lavinio y Ardea, y donde más tarde fue considerado como Júpiter Índige, es decir, el dios local, por ser abuelo fundador de Roma. Abuelo, porque ya se consideran a Rómulo y Rémulo como los padres fundadores. De esta forma, la leyenda retomada por los romanos se convirtió no solo en una propaganda política, sino que también en el mito del origen del pueblo romano. El próximo capítulo corresponderá a la vida de Ascanio como heredero y sucesor al trono de su padre Eneas, primero en la ciudad de Lavinio que fundó su padre y más tarde en la ciudad que él mismo fundaría y que se convertiría por muchos años en la capital de los latinos, la ciudad de Alba Longa. Si llegaste hasta aquí y te agradó el video, les invito a suscribirse y a tocar la campanita para que recibas el aviso de cuando se suba el próximo video. Regálame un like y hasta la próxima.